Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que Charles Farmer, un ranchero que recibió entrenamiento para ser un astronauta, decide cumplir el sueño de su vida. Él construye un cohete en su granero y planea pilotarlo al espacio. A pesar de que se enfrenta al embargo de su rancho, la incredulidad de sus vecinos y las amenazas del gobierno, Charles continúa su misión, decidido a llegar a las estrellas. Así que hoy veremos El granjero astronauta. La película comienza con un tipo llamado Charles Farmer, quien lleva puesto un traje espacial mientras monta su caballo por el campo. Cuando llega a casa, el tipo encuentra que su esposa Audrey ha hecho panqueques. Sin embargo, sus hijas, Sunshine y Stanley, son quisquillosas y no se los comen porque dicen que se parecen a Júpiter, con círculos. Charles se pregunta dónde está su hijo Shepard y Audrey le informa que todavía está dormido. Por lo tanto, Charles va a despertar a Shepard en su habitación temática espacial, la cual está llena de fotografías antiguas de él. Despierta a su hijo, quien ha estado trabajando en una máquina. Shepard le cuenta a su padre que recibió un correo electrónico de un tipo sobre combustible para su nave espacial y quiere reunirse con él. Resulta que Charles solía ser piloto de la Fuerza Aérea y estaba entrenando para ser astronauta, pero tuvo que renunciar para administrar el rancho familiar en Texas, después de que su papá falleció. A pesar de que Charles está ocupado administrando el rancho familiar en su pequeño pueblo, donde todos se conocen, no ha renunciado a su sueño de ir al espacio. Construyó una réplica de un viejo cohete y una nave espacial en su granero. Luego, Charles lleva a su esposa a su trabajo en una cafetería. Algunos clientes habituales bromean diciendo que Charles quiere lanzar un cohete, y continúan diciendo que eso nunca sucederá o explotará, pero Audrey no les hace caso. Mientras tanto, Charles visita la clase de su hija para hablar sobre su traje espacial. Los estudiantes se emocionan y hacen muchas preguntas. Sin embargo, después de la clase, la maestra le dice a Charles que es un muy buen padre por no tener miedo de parecer un payaso, por jugar a disfrazarse y animar a los niños a activar su imaginación. Más tarde, Charles se encuentra con el tipo con quien su hijo hablaba en línea. Esta persona se ofrece a venderles combustible. Charles le pide 500 kilos de combustible, lo que lo sorprende. Cuando descubre que el precio y el costo de entrega del combustible son caros, resulta que Charles no tiene suficiente dinero para ello, así que va al banco para intentar conseguir un préstamo para el combustible que necesita. A pesar de ser su viejo amigo, el banquero con el que habla lo rechaza, diciendo ahora que la gente del pueblo piensa que está muy loco. Ese cohete suyo es increíble, pero como amigo tiene que mirarlo a los ojos y decir que es hora de que le dé un descanso a su idea. Charles aún debe dinero de antes y si no paga pronto, el banco podría quitarle su granja y la mitad de sus deudas que heredó de su padre. Durante la cena en casa, sus hijas se unen a él para hablar sobre el espacio y rezar por sus sueños. Luego lleva a sus hijas a la nave espacial y les habla sobre las estrellas. Audrey apoya a su marido en su sueño. Por la noche, ella se da cuenta de que Charles perdió su anillo de bodas. Él le dice que lo dejó en algún lugar de la cápsula. Por la mañana, Hal, el padre de Audrey, los visita. Charles le muestra su progreso en la construcción del cohete. Hal también apoya a su yerno, pero son interrumpidos por un cartero que le da a Charles una carta del banco. Dice que Charles tiene 30 días para pagar sus deudas o perderá su casa. Esto enoja mucho a Charles, por lo que irrumpe en el banco y tira la carta, envuelta alrededor de un ladrillo, justo en la oficina del oficial de préstamos Arnold, lo que causa una gran escena e incluso el sheriff se involucra. Mientras tanto, Arnold le muestra al juez el ladrillo que le arrojaron. El juez le dice a Charles que solo le pida perdón. Él lo hace. Luego el juez pide que los dejen solos. El juez expresa su preocupación por el problema de Charles, por lo que le ordena ver a un psiquiatra, sugiriendo preocupaciones sobre su comportamiento y bienestar mental. La única psiquiatra en la ciudad es Beth, la buena excompañera de clase de Charles que trabaja en una escuela. Mientras espera su turno, Charles tiene una pequeña charla con un niño en la sala de espera. La psiquiatra habla con Charles y le dice que se olvide sobre sus sueños espaciales. Ella cree que tiene problemas de su infancia y necesita crecer. Ella coquetea con él mientras dice todo esto, lo cual es un poco extraño. Así que después de eso, Charles va al salón de clases de Shepard, interrumpiendo la lección, diciendo que lo necesita en su casa. A pesar de que la maestra intenta continuar con la lección de historia, Charles interviene y dice que les enseñará a sus hijos cómo hacer historia ellos mismos. Luego los lleva de vuelta a casa y les dice que serán parte de su programa espacial. Él lleva a cabo una sesión informativa para informar a los niños sobre su nuevo horario. Luego, Audrey aparece en la casa con su compañera Phyllis y se pregunta por qué los niños no están en la escuela.
Charles le dice que no se preocupe, diciendo que solo estarán fuera por 5 semanas y que después regresarán a la escuela. Además, todas las mañanas tendrán clases y estudiarán sus materias habituales para que cuando los niños regresen a la escuela no se queden atrás. El FBI se enteró de su intento de comprar 1 tonelada de combustible para cohetes. Llegan a la granja, encuentran a Charlie en el almacén con Hal y comienzan a husmear por todo el lugar. Incluso encuentran el cohete en el que Charles ha estado trabajando. Están sorprendidos por su tamaño. El FBI revisa todo en la granja y comienza pensando que tal vez Charles no está planeando un lanzamiento espacial después de todo. Sospechan y piensan que podría estar haciendo una ojiva, así que deciden que no puede volar el cohete hasta que resuelvan todo. Charles visita a su abogado. Le enviaron la solicitud a la FAA hace 6 meses con los planes de vuelo e ilustraciones de la nave, pero Charles nunca recibió ninguna respuesta diciendo que no podía lanzar el cohete. El abogado dice que no lo hicieron porque creen que Charles no hablaba en serio. El abogado dice que tiene un amigo en Manhattan cuyo especialista está en casos como este. Al día siguiente, el mundo entero se entera de la historia de Charles en las coberturas de noticias de televisión en todos los idiomas. Hablan sobre el ex oficial de la Fuerza Aérea que recibió un título en ingeniería aeroespacial. El abogado lo llama diciendo que envió a un amigo de CNN para protegerlo del escrutinio del FBI. De repente, Charles es súper famoso y la gente de todo el mundo habla de él. Se convierte en un héroe nacional. Los supermercados de su ciudad usan su nombre para atraer más clientes. Hay una cola enorme frente a su granero. La gente quiere ver el cohete ellos mismos. 2 agentes del FBI están asignados para monitorear de cerca los movimientos de Charles. Les preocupa que con todos esos reporteros de televisión parecerán tipos malos. En su ciudad, la gente que solía reírse del sueño de Charles ahora piensa que es increíble. Lo único que quieren es apoyarlo para que el cohete que hizo pueda lanzarse inmediatamente y se convierta en el orgullo de la pequeña ciudad. Ahora la FAA se da cuenta de que su solicitud no fue una broma y están decididos a detenerlo a cualquier precio. La FAA tira algunas cadenas y los periódicos empiezan a decir cosas malas sobre Charles y su familia, llamándolos antisociales o incluso diciendo que son del espacio exterior. Audrey dice que deben decirle a todos que no es cierto, pero Charles responde que es mejor simplemente mostrárselos, así que todos se dirigen a un carnaval para pasar el rato. La prensa lo sigue y filma cada movimiento. Luego aparece el viejo amigo de Charles del ejército, el coronel Masterson. Todos cenan juntos y el coronel Masterson les da apoyo. Felicitando a Audrey por su cocina, comparte su experiencia al volar el transbordador. Incluso bromean sobre cómo llamar al cohete de Charles. A todos se les ocurre un nombre, pero el trabajador de Charles escribe su versión y escribe el nombre de la otra mujer, decidiendo llamarla así. En la cena, Charles le muestra al coronel Masterson el cohete y la sala de control en la que ha estado trabajando. Pero el coronel no está totalmente convencido de que volará. Él cree que la FAA no lo aprobará. El coronel dice que las autoridades no permitirán que una persona normal vaya al espacio y le pide que abandone sus sueños. Luego le hace a Charles una oferta de viaje garantizado al espacio, a través de canales oficiales, un asiento en el transbordador, pero él decide rechazarlo. Charles se da cuenta de que el coronel tiene una orden para convencer a Charles de que no lance el cohete. El coronel dice que los peces gordos están preocupados de que Charles les muestre que, con su cohete casero, pueda lograr salir del planeta. Así que hacen todo lo posible para evitar que Charles lance su cohete. Se lo ponen muy difícil al darle un montón de reglas y cosas para seguir de la FAA, el FBI, la CIA, el Departamento de Energía y los miembros del ejército. Reunidos para revisar la solicitud de Charles, los funcionarios dicen que no pueden permitir que ningún civil cree un cohete tan masivo que podría convertirse en un arma. Al mismo tiempo que Audrey recibe la visita de una señora de protección infantil, ella le dice a Audrey que Charlie le lavó el cerebro y a los niños que tiene aislados, los protegió de toda la influencia externa. Ella dice que Audrey necesita hacerse cargo de su familia si no quiere perder sus derechos de maternidad. Mientras tanto, Charles da su discurso motivacional sobre la importancia de tener un sueño y luchar por él, y si no lo hacemos, nos arrepentiremos.
El jefe de la FAA dice que le informarán sobre su decisión después de la comisión. El jefe de la FAA se acerca a Charles en un baño y lo amenaza. Ahora mismo el ejército estadounidense tiene suficiente potencia de fuego apuntando a su rancho. Si decide lanzarse en cuestión de segundos, sus restos se esparcirán por 5 estados. El abogado escucha este diálogo y le dice al granjero que estaba mintiendo. Simplemente no tienen ninguna ley que lo detenga todavía, así que solo están tratando de intimidar a Charles. Luego Audrey va al supermercado y parece que todos la están mirando. La cajera le pregunta si se hizo rica por contar su historia, pero ella lo niega. Cuando intenta pagar, su tarjeta es rechazada. Tiene que irse sin comprar nada. Luego Audrey va al banco y descubre que le van a quitar su casa y todas sus cosas de la granja esa noche. Las cosas se ponen difíciles entre Audrey y Charles. Ella lo acusa de ocultar sus problemas y sus deudas. Terminan peleando durante la cena. El día siguiente todos van a la iglesia mientras Hal y Charles ven una carrera de autos deportivos. Hal comenta cómo reciben anuncios enormes solo por conducir esos autos en círculos. Esto le da a Charles una idea, por lo que usa su fama y visita varias empresas. Intenta convencerlas de que hagan publicidad en su cohete, pero todas lo niegan. Piensan que si la misión falla y él muere, les traería muchas pérdidas y culpa. Más tarde ese día, trae a casa regalos de esas mismas empresas. Encuentran a Hal muerto. Audrey llora a su padre, lo entierran pacíficamente y regresan pronto a trabajar. Una noche Charles se da cuenta de que un hombre en su granja está contando su ganado. El granjero se acerca al hombre y le pregunta qué quiere. El hombre le dice que está tasando su tierra. Es del banco. Charles, usando la táctica de la FAA, lo amenaza, diciendo que le pasará algo feo si sigue ahí. A Charles se le ocurre la idea de hacer su propio combustible mezclando queroseno con hidracina. Le pidió a su hijo que reiniciara el motor del cohete para que pueda funcionar. El abogado se acerca a Charles y le informa que el comité quiere 60 días para tomar una decisión. Charles responde que no tiene 60 días porque el banco va a embargar en una semana. El abogado explica que ese es el plan de la FAA para evitar que lance el cohete esa noche. Audrey y Charles tienen una conversación sincera. Resulta que su padre siempre soñó con tener una granja. Era el significado de su vida cuando se entera de que el banco va a quitarle su granja debido a las deudas que cometió. Charles admite que siente que podría hacer lo mismo si la FAA le quita su sueño. A la mañana siguiente, Audrey se despierta y lee la carta de despedida de Charles. De repente hay una gran explosión que rompe las ventanas. Llama a su hijo y ambos observan el lanzamiento del cohete. Pocos sabían que Charles ya estaba en la cabina preparándose para despegar. El cohete se eleva unos metros para luego volver a caer deslizándose horizontalmente hacia algo. Audrey y los niños saltan al auto y se apresuran a rescatar a Charles, que está gravemente herido. Casi muere por heridas en la cabeza y otras heridas cuando la cápsula fue lanzada con fuerza por el cohete. Lo llevan al hospital y Audrey le ruega que no los deje ahora que la gente ya no está interesada en la heroica historia de Charles. Pero esos 2 agentes del FBI aún tienen que quedarse para vigilarlo a él y a su familia. La FAA ve esta oportunidad y le dice a la gente que esa es la razón por la que no pueden permitir que los civiles construyan sus propios cohetes después de meses de recuperación. Charles comienza a sentirse bien. El peso del proyecto fallido es duro para él. Le pide a Audrey que lo ayude a llevar los restos del cohete a un depósito de chatarra. Ella se niega a hacerlo. Luego Audrey se encuentra con su abogado, quien le cuenta sobre una herencia de su difunto padre. Resulta que él tenía 3 fondos fiduciarios para los niños y una suma bastante decente de dinero en activos y acciones, así que va al banco para pagar todas sus deudas. Audrey le dice que no puede creer que su marido les haya hecho creer a todos que se iba al espacio exterior. El empleado del banco le dice lo tonto que suena todo. Sus palabras hacen que Audrey cambie de opinión, toma todo su dinero y se lo da a su marido. Ella lo motiva, diciendo que todos sus hijos estaban creciendo con el sueño de lanzarse en ese cohete. Sin el cohete son solo una familia disfuncional. Después de un tiempo, la familia comienza a reconstruir el cohete. Charles también se entrena para estar listo para el espacio. Finalmente terminan de construir el cohete de sus sueños y lo llaman El Soñador. Charlie le dice a su esposa que no importa lo que le pase, sus hijos sabrán que su padre nunca se rindió y podrá morir feliz. Cuenta que su padre le mostró una cosa cuando murió. No se estaba muriendo, se estaba rindiendo. Después de unas horas, el FBI se entera de que Charles está comprando combustible nuevamente, por lo que toda la policía se apresura para detenerlo.
Mientras se despide de su familia, el FBI detiene un camión y se sorprende al descubrir que es solo uno de los trabajadores de Charles, destinado a distraerlos mientras ocurre el lanzamiento. Charles entra a la cabina y Shepard, junto con su madre y sus 2 hermanas pequeñas, están en la sala de control para iniciar el lanzamiento. El FBI sigue intentando llegar a la granja, pero antes de que puedan, el cohete despega. Shepard lidera la misión y todos en la ciudad, incluidos los funcionarios, observan. Asombrados, Charles se lanza con éxito al espacio. Todos sus amigos están felices de verlo, incluido el coronel Masterson. Todas las coberturas de noticias hablan sobre el lanzamiento exitoso. Cuando Charles está ahí, lanza el cohete propulsor y planea orbitar la Tierra 9 veces. Llora lágrimas de alegría ante la hermosa vista, pero luego las luces se apagan y pierde la comunicación con su familia, asustándolos. Mientras el funcionario de la FAA realiza una conferencia de prensa, negando cualquier lanzamiento del cohete. La familia de Charles espera ansiosamente que se reconecte. Shepard calcula que si no repara los componentes electrónicos, se quedará sin oxígeno antes de que la cápsula entre en la atmósfera por sí sola. Unas horas más tarde, Charles ve su anillo de bodas flotando en gravedad cero, lo que le da una pista de dónde está el problema. Encuentra cables desconectados. Finalmente, Charles logra arreglar las cosas y vuelve a comunicarse con Shepard. Después de completar las órbitas, Shepard establece las coordenadas para el aterrizaje. Ellos conducen para recoger a Charles desde donde aterrizará la cápsula. Él aterriza de manera segura y su familia lo recoge para regresar a casa. La película termina con un popular presentador estadounidense entrevistándolo. Entre los espectadores están los 2 oficiales del FBI. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.